Merlano. Mire, acá en cabina me acompaña también Leocenis García, que está de visita aquí en Colombia, que es coordinador nacional del movimiento Pro Ciudadanos en Venezuela, que está en oposición al gobierno del presidente Nicolás Maduro. Señor García, gracias por estar aquí con nosotros, por acompañarnos y sumarse a esta discusión. Un abrazo. Bueno, y a nosotros, en medio de este debate que estamos diciendo, oiga, ¿qué sentido tenía que el presidente Iván Duque le pidiera al presidente interino Juan Guaidó la extradición de Aida Merlano? Hay quienes dicen, oiga, es que también hay una relación de la oposición con el gobierno colombiano y con otros países que han entablado ese cerco diplomático que por lo pronto han fracasado. Ustedes desde la oposición en Venezuela lo que han pedido constantemente a gobiernos como el de Colombia es ese tipo de actitudes. Mira, un tema sobre el tema de Aida Merlano, ¿no? Ella ha sido detenida no por un delito en Venezuela, sino porque está requerida por Interpol. Las leyes venezolanas dicen que ella tiene que estar protegida, sus derechos, su integridad, durante 45 días mientras se hace la investigación y se corrobora la información. Hay un lapso legal en Venezuela que empezó y termina dentro de 45 días. En ese lapso tiene que terminar la petición de Colombia de que ella sea extraditada. Si eso no pasa, probablemente ella va a ser puesta en libertad, porque ella no ha cometido ningún delito en Venezuela. Pero decía el presidente Nicolás Maduro que por falsificación en documento, etcétera, etcétera. El delito de falsificación de documentos en Venezuela es un delito menor que no amerita una pena de privativa de libertad, puede recibir una cautelar. O sea, Pero el presidente Nicolás Maduro es un ignorante en muchísimos temas y ese no se escapa en el tema judicial. Claro, pero es al final el que manda y el que decide que pueda llegar a pasar con Aida Merlano. A mí me pareció realmente, desde el punto de vista, la política es pragmática. La política no es ejercicio de magia. La política se determina por quien tiene la capacidad de resolver los problemas. Entonces, hay una realidad de facto y es que en Venezuela el manejo del Poder Judicial, de los tribunales, de las policías, del FAES, del Servicio Bolivariano de Inteligencia, está en manos del presidente Nicolás Maduro. Y que el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, que ha sido... O sea, eso me lleva a que usted entonces nos dé la razón, que no tenía ningún sentido de lo que ha dicho la profesora Sandra Borda, de lo que hemos dicho, que no tenía ningún sentido que el presidente Iván Duque pidiera esa extradición a Juan Guaidó. Si eso es una realidad, porque entonces básicamente pero es que todos los días hay petición de extradición de colombianos que están detenidos en Venezuela y eso se hace por los órganos regulares, solo que esto se ha convertido en un problema político y está siendo tratado como un problema político. Problemas políticos tienen soluciones políticas. Ese es el punto, Camila, y esa es la pregunta. ¿Qué va a pasar? Si Duque insiste en que no va a reconocer la legitimidad del gobierno de Maduro, ¿qué va a pasar con la señora Aida Merlano? Porque eso seguramente van a depender también las relaciones a futuro entre los dos países, las relaciones diplomáticas. De entrada, muchos creemos que la va a utilizar para hacer un show mediático, para presionar y desprestigiar al gobierno de Colombia, y seguramente podría hasta terminar recibiendo el asilo político. Bueno, es que la duda es eso, Camila, es saber si sería un error político en este caso que Maduro deporte a Aida Merlano. Y señor García, la pregunta va para usted. ¿Usted cree que sería un error o sería un error político del presidente Nicolás Maduro deportar a Merlano, o más bien dejaría en evidencia la poca capacidad de política internacional que tiene en este caso Iván Duque? Mire, Maduro está utilizando esto como un asunto que le favorece. Fíjese que esa señora fue detenida por el FAES, que por cierto es una fuerza de acción especial en Venezuela, y ahora fue remitida al SEBIN, que es el servicio secreto, la policía secreta política de Venezuela. A partir de allí se le empieza a dar un manejo político. Él va a obligar al presidente Duque y a su gobierno a que lo reconozca. O sea, básicamente es la utilización de Aida Merlano para reconocer el gobierno de Nicolás Maduro como legítimo, y que el cerco diplomático se ha basado en no reconocerlo. Y si no pasa eso, esa señora no va a ser extraditada, no va a ser enviada a Colombia, sencillamente porque Maduro es el que maneja el aparato del Estado desde el punto de vista real. Señor García, el motivo de esta discusión también es, ese cerco diplomático ha funcionado, ustedes que viven allá en Venezuela, pero además, si no ha funcionado es lo que vemos nosotros desde acá, pero ¿qué ha generado para la gente que vive en Venezuela? Para la ciudadanía venezolana en términos de alimentos, en términos de acceso a medicamentos, etcétera, que ya era muy complicada, pero yo no sé si con el cerco diplomático se ha complicado aún más. Mira, yo estoy regresando de un viaje a Washington, he estado en Washington, en el Departamento de Estado, he estado en el Congreso, y repito aquí lo que he dicho allá. En una economía estatista, donde todo está en manos de control, el control del gobierno, cuando tú sancionas al
gobierno está sancionando a la gente. Los grandes perdedores de este conflicto regional y de las sanciones y de las rupturas diplomáticas es el pueblo de a pie. Los más pobres, los descamisados, los inermes son los que... Perdone, señor García, usted ha dicho ahora que una de las pretensiones de Maduro es obligar al gobierno de Duque a que le pida y lo reconozca. Al pedirle le está dando legitimidad y lo reconozca en el tema de la deportación o la extradición de Aida Merlano. ¿Usted cree que un gobierno, cualquiera que sea, es suficientemente débil como para ceder a una pretensión de obligatoriedad? Es decir, obligar a un gobierno a otro a que haga a que cumpla un propósito, ¿no le parece a usted que es una posición suficientemente irrespetuosa por parte de un gobierno con relación al otro? Mire, yo lo que estoy diciendo es que Maduro está jugando. Maduro no tenía juego hasta la semana pasada. Y correcto. Apareció esta señora sí, es que y ahora tiene un juego. Y él está diciendo, ok, usted ha dicho que yo no soy presidente de Venezuela y que yo no mando en este país. Ok, que Guaidó le traiga a esta señora. Pero entonces esa realidad es lo que usted nos puede decir, señor García, el señor Maduro manda en Venezuela. Maduro tiene control de todos los órganos represivos. Maduro, tú vas a mirar, tú llamas por teléfono. O sea, Maduro es el presidente, como lo quieran llamar, pero Maduro es el líder de Venezuela. Ya ha dicho el presidente, acaba de pronunciarse el presidente Iván Duque, que no hay garantías para abrir consulados. O sea, básicamente el presidente Duque sigue con la misma línea que ha venido teniendo desde un principio. Pero usted quería decir algo, señor García. Sí, quería acotar lo siguiente. Con el tema de las relaciones, las no relaciones. Yo entiendo que la posición del presidente Duque es una posición de apoyo a quienes estamos en la oposición en Venezuela. Correcto. Ahora, me voy a permitir a dar un consejo, que es porque soy un extranjero, pero fíjese, Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos no reconoce a Nicolás Maduro como presidente. Sin embargo, durante ese no reconocimiento estuvo preso en Venezuela Joshua Hall, un americano, en el SEBIN, y estuvieron presos 3 americanos de la empresa Citgo y ambos fueron liberados. Los de Citgo fueron liberados hace un mes y los otros fueron liberados hace medio año. Quiere decir que tú, desde el punto de vista político y la diplomacia y la retórica política, puedes decir lo que sea, pero cuando se trata de los intereses de tu país, tú tienes que tener unos canales mínimos. Estados Unidos, que es el principal aliado de la oposición en Venezuela, ha negociado la extradición y salida de Joshua Hall y la liberación parcial de los 3 funcionarios de Citgo. Y por último, señor García, usted como parte de la oposición venezolana y nos puede dar una opinión desde allá, ¿debe cambiar la política internacional, la política del presidente Duque y del gobierno Duque con Venezuela? Sí, porque sobre todo en Venezuela estamos quienes están en la oposición tradicional, pero en el propio chavismo también hay oposición y disidencia a Maduro. Y con ellos hay que abrir canales, hay que cambiar la política de aislamiento para Venezuela. A todos nuestros invitados, mil gracias por hablar hoy sobre las relaciones entre Colombia y Venezuela, si fracasó el cerco diplomático o no. Es la 1 de la tarde, hasta aquí llegamos nosotros en Mañanas Blue cuando Colombia está al aire. A ustedes gracias por acompañarnos a través de las redes sociales, a través de Facebook Live, a través de Twitter.